Hoy vamos a ver un punto de vista muy diferente de la mente consciente y cómo podemos ser conscientes de cosas diferentes a las que ahora mismo somos conscientes. Vamos a definir un problema que todos hemos podido tener o tenemos y vamos a ponerle la solución. La mente consciente es la parte de tu mente que está constantemente alerta de tus pensamientos, de tus percepciones, sensaciones y experiencias en un momento dado. Ese momento puede ser pasado, presente o futuro. El consciente es la parte de la mente que usamos para procesar la información que recibimos y tomar decisiones en base a esa información, y en muchas ocasiones la utilizamos para resolver problemas. Podríamos decir que es la mente analítica que resuelve problemas de manera consciente, es decir, te das cuenta de que lo estás haciendo. Los que ya me conocéis quizá penséis que se trata del ego, esto, que siempre está procesando información y diciéndonos qué es que sí y qué es que no, pero en realidad la mente consciente y el ego están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. La mente consciente, como digo, es la parte de tu mente que estás usando ahora mismo para escucharme y tomar decisiones según me vas escuchando. Tú ahora estás siendo consciente de que me estás escuchando, pero a su vez puedes ser consciente de vivir en una cabaña en Hawái con un trozo de playa privada. ¿Cómo puedes ser consciente de esto? Pensando, imaginando y sintiendo. En cierta medida ya estás siendo consciente de vivir debajo de un cocotero en una cabaña en Hawái, porque estás pensando como poco en esto, porque yo te lo estoy diciendo y tú eres consciente de que me estás escuchando y tu mente consciente está trabajando en base a la información que yo te proporciono, en este caso de manera auditiva y visual. Se parece al ego esto, ¿verdad? Pero en realidad el ego es un concepto un poco más complejo que tiene que ver con tu identidad y tu autoimagen, es decir, cómo te percibes a ti mismo. Quizá bajo tu propia percepción no te creas que vives en Hawái, porque tu ego, tu autoimagen, no te permite ser consciente de ello. Una cosa es el consciente y el otro el ego. El ego no quiere dar la información al consciente de vivir en Hawái. Sin embargo, tu ego, tu autoimagen, tus creencias y demás cosas no pueden impedirte que tú te imagines viviendo en Hawái. Es decir, que tu consciente, las cosas de las que tú eres consciente, están influenciadas por tu ego, por tu autoimagen. Entonces, si tú a ti mismo no te percibes como una persona abundante o saludable o feliz o que vives en Hawái, es porque tu ego no te permite sentir eso, ya que tu mente consciente, mediante un proceso cognitivo, es decir, un proceso de procesamiento y almacenamiento de datos, almacena, o una de las cosas que almacena, es lo que dice tu ego. Es lo que tu ego te va a decir que tienes que almacenar en tu mente. Las cosas que tu ego dice que son. Las cosas que tu ego percibe con tus sentidos humanos, es decir, olfato, vista, oído y todos estos. Como tus sentidos no perciben el calor de Hawái o la creencia de que tú vives en Hawái, tu ego no se cree que tú estés en Hawái, por lo que tu mente consciente le cuesta almacenar ese dato, porque tu ego no lo acepta. Ahora bien, ese es el problema, ¿no? El problema es que el ego no nos permite creer, no nos permite almacenar la información que nosotros queremos de forma consciente, ¿vale? Ese es el problema. Así que ahora vamos a pasar a la solución. Como hemos dicho, que tu ego no acepte una cosa no quiere decir que tú no puedas ser consciente de ella. Y un ejemplo de esto es que tu ego no acepta la idea de morir, pero tú eres consciente de que algún día eso nos va a llegar a todos. Pues de la misma forma podemos ser conscientes de las cosas que queremos, aunque nuestro ego no nos las acepte o no nos permita ser conscientes de ellas. Y para conseguir esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que ser conscientes de algo es una decisión que puedes tomar en cualquier momento. Y la segunda, que a tu ego le va a costar aceptar esa decisión que tú tomes de forma consciente, es decir, dándote cuenta de que la estás tomando. Como por ejemplo, tomar la decisión de seguir viendo este vídeo.
U otro ejemplo, si tú ahora decides ser consciente de que vas a mudarte a Hawái, tu ego te va a gritar y te va a mostrar 1000 formas que demuestran que eso no es cierto. Y esto lo hace para intentar proteger la zona de confort que ha montado alrededor de lo que tú eres consciente ahora mismo. Y ahora mismo tu ego no se cree que vayas a mudarte a Hawái. Pero si tú mantienes un comportamiento de certeza ante esta afirmación, voy a mudarme a Hawái pronto, o estoy mudándome a Hawái, al final tu ego se frustrará. Tú sentirás frustración porque no estarás viviendo ese deseo o esa afirmación. Pero eso es bueno, porque que tu ego se frustre quiere decir que estamos desmontando conscientemente esa zona de confort que el ego ha creado alrededor o en base a lo que tú eres ahora mismo, en este momento. Y la estarás desmontando porque conscientemente estarás construyendo una nueva zona de confort en base a la creencia de que tú vives en Hawái. El medio para alcanzar el fin de creer en lo que queremos creer es persistir en un sentimiento. Y ojo, digo sentimiento, debes sentir que eso que te estás diciendo es cierto, sentir que es una creencia verdadera. Y quizá me digas que eso es mentirse a uno mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre una mentira y una verdad? La creencia y sentimiento que le pongas a cada una de ellas. Realmente no te mientes, sino que asumes un estado mental nuevo, rompiendo uno viejo que no tiene lo que tú querías. Es decir, rompemos, como he dicho antes, rompemos la zona de confort vieja y creamos de forma consciente una zona de confort nueva alrededor de las cosas que sí que queremos. Eso es lo que a tu ego le cuesta asumir y asimilar. Por eso cuando crees o piensas o imaginas o intentas sentir tus deseos, te frustras o no los ves posibles o no los ves creíbles, porque tu ego no quiere abandonar la zona de confort actual. Lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro ego que no hay peligro al salir de esa zona de confort, porque vas a crear una nueva alrededor de las cosas que sí que quieres. Y como digo, la técnica para hacer esto es persistir. Persistir aunque no veas el resultado. Y muy importante, no te preguntes cómo va a llegar. ¿Por qué? Porque tu ego no es capaz ahora mismo, quizá, si sí que lo ves, pues no pasa nada, pero si no sabes o no eres consciente o simplemente tu ego no es capaz de ver cómo llegar desde donde estás ahora a vivir en Hawái, eso es lo que no tienes que pensar, en cómo lo voy a conseguir, porque lo estás pensando desde la zona de confort vieja. Primero tienes que destruir esa zona de confort vieja y crear la zona de confort nueva con todo esto de persistir en el sentimiento, en sentir que ya estás viviendo en Hawái. Eso es lo que destruirá la zona de confort vieja de tu ego y la montará una nueva zona de confort alrededor de la creencia de que vivo en Hawái. Y para todo esto hay un elemento que nos ayuda mucho en todo este viaje y se llama el subconsciente. Pero del subconsciente hablaremos en el próximo vídeo.